Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV en este tercer programa, en esta jornada del martes 25 de marzo de 2025. Hoy les traemos un recorrido especial por un evento que ya es un clásico aquí en nuestra ciudad, la Noche de los Museos. Este fin de semana largo, el municipio llevó adelante una nueva edición de esta propuesta cultural con gran éxito, reafirmando su compromiso con la historia y el turismo local. Además, en esta oportunidad se inauguró el nuevo paseo histórico que resalta un valioso patrimonio arquitectónico de la ciudad. La repercusión fue notable, no solo en la participación del público, sino también en la economía local, ya que la ocupación hotelera ha rondado el 95%. Los invitamos a revivir juntos esta gran noche, a conocer los detalles de esta celebración cultural. Nuestro agradecimiento también a Lisandro Requena, que nos acompañó en este recorrido. Y de esta manera comenzamos. Bueno, intendente, en este fin de semana largo, una apuesta de turismo por parte del municipio como es la Noche de los Museos. Sí, buenas noches, gracias a los medios por venir. Bueno, juntamente este año volvemos a hacer la Noche de los Museos, una actividad que hace varios años que se viene haciendo, por varias razones se ha ido postergando, sobre todo por la naturaleza, y hoy la verdad que es una noche hermosa, dentro de un fin de semana largo, y bueno, que hoy se muestran diferentes actividades, pero también en el marco de un proyecto que el secretario de Desarrollo Productivo lo va a especificar mejor, la inauguración de un paseo nuevo que va a tener la ciudad de San Javier en el marco de lo que es el turismo, para promocionar el turismo histórico-cultural de San Javier. También están los emprendedores y también vemos gente que de instituciones que ha venido a exponer aquí. Sí, hay instituciones, están los emprendedores que siempre acompañan, el bombero, la asociación Somos de Colonia Francesa, cada uno con una mirada y contando lo que ellos pueden mostrar dentro de lo que denominamos la Noche de los Museos. Javier González, ¿qué significa este paseo y cuál es su objetivo? El objetivo es tener una mayor actividad del turismo y contando un poco, teniendo en cuenta los fines de semana largos, nosotros venimos promoviendo diferentes actividades. Esta es la Noche de los Museos y, como decía también, con una inauguración de un nuevo paseo que va a tener la ciudad de San Javier para seguir promocionando el turismo. ¿Cómo se eligieron los espacios?
Bueno, ahí los chicos lo van a contar más porque hay todo un proceso para llegar a esos espacios que tiene que ver con un estudio que lo hace la gente que está preparada para eso. Sí, bueno, como decía la intendente, digamos, hoy la Noche de los Museos tiene este adicional que es un recorrido por el casco histórico, un poco respondiendo también o sumando a la pregunta, tiene que ver con casas históricas que tienen un valor arquitectónico, patrimonial para la ciudad. Esto viene de un estudio que hizo la Universidad Nacional del Litoral hace muchos años y que desde el equipo de la municipalidad seleccionamos aquellos sitios que consideramos que son valiosos para poner en valor con señalética, donde se cuenta la historia del lugar, donde hubo un trabajo de investigación muy importante con la directora de turismo, con Natalia, con el equipo también de turismo que están trabajando en el museo, con Lisandro y Georgina, donde bueno, se cuenta la historia sintéticamente, después va a haber una ampliación con QR, pero lo importante es que el turista, y como decía Maribel, pueda tener una opción más. La idea es diversificar la oferta turística y como San Javier tiene un riquísimo patrimonio histórico y cultural, bueno, una de las formas de ponerlo, hacerlo visible es a través de esta información. Y bueno, hoy empezamos con una guiada que vamos a hacer en un circuito corto por una cuestión de tiempo, pero ya va a quedar habilitado a partir de hoy para hacer 10 puntos, hay 10 sitios para recorrer y próximamente vamos a estar sumando 5 más. Bien, ¿están dentro del casco histórico de la ciudad estos? Tiene que ver con las ruinas, con el museo, con el santuario, que bueno, vamos a estar pudiendo visitar edificios que tienen más de 100 años, todos entre fines de 1800 y principios de 1900, donde se cuenta la historia y también una cosa importante que se hizo la traducción de la información que hay en esos carteles, además al inglés y al francés, también considerando que San Javier tiene una destacada afluencia de turistas internacionales y bueno, también es un poco dar respuesta a ese estatus turístico que tiene este destino. ¿Qué mensaje le das a la gente que hoy no se puede acercar? Bueno, que a partir de la semana que viene, Nati, que vamos a estar ya inaugurando este recorrido, que lo hagan, que es muy importante, como decíamos también en las difusiones, es bueno primero conocer el patrimonio, poder conservarlo, preservarlo y poder difundirlo para que tengamos cada vez más visitantes y bueno, mover lo que más nos interesa de la gestión, que es la economía, el empleo, el trabajo. Bien, Natalia, contarnos un poco cómo viene este fin de semana en cuanto a los niveles de ocupación ante todo. Bueno, buenas noches. En lo que es este fin de semana estamos teniendo un aproximado del 95% de ocupación, lo que es muy importante y muy bueno, ¿no?, para nuestra localidad. Y bueno, dentro del marco de esta cantidad de ocupación también, de este turismo que tenemos muy emergente, estamos realizando esta actividad esta noche, por eso decidimos hacerlo este fin de semana largo, ¿no?, para que también el turista pueda apreciar este nuevo circuito que vamos a estar inaugurando. Esta noche lo que vamos a hacer es un recorrido acotado, donde vamos a arrancar aquí por el cartel que ven aquí frente al santuario, siguiendo por el centro social, dirigiéndonos luego a lo que era antes la Secretaría de Cultura y Deporte, y vamos a estar terminando en General López, luego de pasar por lo que fue el Hotel Truco. Prontamente, a partir del fin de semana que viene, el día sábado ya va a estar disponible para hacer el recorrido completo, que incluye 6 casas más. Así que bueno, los esperamos a todos y esto también tiene que ver con un trabajo que se está haciendo desde turismo, que es un catálogo de todo lo que es el patrimonio arquitectónico de la ciudad, ¿sí?, que queremos preservar más que nada. Así que estos son todos puntos con casas que tienen más de 100 años de antigüedad. Con casas de más de 100 años de antigüedad y que tienen que ver también con lo que es la inmigración en San Javier. Sí, porque si bien tenemos un museo que es muy rico, tenemos dentro de ese museo más que nada lo que es la parte de pueblos originarios. Entonces, bueno, queremos darle valor también a la parte de la historia que tiene que ver con la inmigración. ¿El apoyo de la comunidad con esta actividad? Y esperamos que esté concurrido, estamos viendo mucho movimiento y tenemos también varias instituciones que se sumaron, ¿sí?, como es la gente de Colonia Francesa, que prontamente va a estar haciendo un evento, que va a ser la primer fiesta de los orígenes y que justamente tiene que ver con la inmigración. Tenemos los chicos también del proyecto de la Escuela Técnica, tenemos la gente del Grupo TINAC, tenemos los chicos de bomberos que bueno, están celebrando sus 40 años y quieren contarnos un poco de su historia.
Y más que nada también agradecer a los emprendedores y artesanos que siempre están disponibles para todas las actividades que les proponemos. También está una expositora que es Mari Puentes, ella está haciendo una exposición de vestidos de personalidades importantes de acá de San Javier. Y después, como le comentaba, Natalia, Marcial y Maribel, bueno, tenemos el recorrido por los diferentes estanes, también tenemos el recorrido por la cartelería, esta nueva que se va a inaugurar hoy. Con respecto a esto, quería invitar a la gente a que si tiene información, si tiene material para aportar, a nosotros nos vendría súper bien, porque si bien estamos consiguiendo material, se nos dificulta un poco conseguir un poco más variado, material más variado. Siempre vamos a personas puntuales que tienen una historia muy por arriba sobre ese edificio. Lo que nosotros necesitamos es que si la gente conoce algo más en particular sobre ese edificio, que se acerque, que nos llame, que se acerque al museo y nosotros vamos, los visitamos y bueno, le hacemos una entrevista. Si tienen fotos también son bienvenidas, porque como decían ellos, también la idea es ampliar un poco más esa información y bueno, eso va a ser mediante un QR. Y ese QR va a tener la información más detallada de cada edificio. También se va a hacer un trabajo con arquitectos, donde se van a sacar fotografía de los frentes bien detallada y explicar o sea, lo que sería la arquitectura del lugar en particular. No sé si necesita... Qué bueno que la gente de San Javier pueda participar también para brindar información. Sí, para nosotros es fundamental. Siempre pedimos la colaboración de la gente. Porque como les decía, si no es muy complicado ir, nosotros no conocemos a todas las personas que tienen información, siempre vamos, como les decía, siempre a los mismos. Entonces cada vez que hacemos una convocatoria para que la gente se acerque, bueno, por suerte hacen oída lo que pedimos y vienen y se acercan, nos traen el material también. Así que bueno, muy contentos porque la gente nos apoya en esta iniciativa. La idea, como decían ellos, es después hacer una ordenanza en donde se puedan cuidar aunque sea los frentes de las viviendas. Como por ejemplo las ciudades más grandes, si ustedes prestan atención, los frentes se mantienen, lo que cambia es la parte de adentro. Bueno, la idea es que en San Javier también pase eso y se dejen de demoler varios frentes que tienen una historia riquísima. Uno para decir, bueno, ¿en qué se hizo estos fondos y cómo se planteó? Bueno, el año pasado, cuando el senador plantea los proyectos para turismo, para el corredor de la Ruta 1, en el caso de la ciudad de Santa Fe le tocaron 24 millones. Dentro de eso se invirtieron en los carteles de ingreso a las ciudades. Vieron que la Ruta 1 del corredor tenemos todos los carteles iguales. Bueno, se realizó con eso. También lo que se hizo fue el tema del termosolar y el inflador. Y bueno, todos estos carteles que tienen una inversión importante, porque no solo es lo material, sino el trabajo investigativo y demás, bueno, fue absorbido con ese fondo. Y también los últimos 3 módulos del paseo de la Fundación Florian Pauque, también esos 3 módulos se hicieron con esos fondos. Así que bueno, hoy con esto se culmina el proyecto de los fondos de lo que fue para el turismo del corredor de la Ruta 1. Bien, bueno, estamos en esta noche de museos, y en este caso con la compañía de Lisandro Requena, bueno, para conocer un poco acerca de nuestra historia. El Museo Histórico Parroquial, aquí es el inicio, ¿qué es lo que nos podés contar? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, estamos en el inicio de lo que es el Museo Histórico Parroquial. Generalmente las guías las empezamos con la sala Florian Pauque. Siempre hacemos una pequeña introducción de lo que serían los pueblos originarios, las 3 corrientes misioneras, que son jesuitas, mercedarias y franciscanas, y después pasamos un poco a lo que es el periodo del clero diocesano. Contamos muy brevemente un par de años, destacamos un par de años que nosotros consideramos que son los más importantes a nivel de actividades y de eventos que pasaron acá en la localidad. Y ya después entramos de lleno con lo que es la Sala Pauque. Si quieren y me acompaña el camarógrafo, vamos a darle un poquito de tiempo. Vamos a pasar lo que es la Sala Pauque. Si me seguís, permitime. Vamos despacito. Bueno, siempre comenzamos un recorrido mostrando cómo era San Javier en la época jesuita. Mostramos este plano y mostramos esta maqueta, que es la representación del plano de San Javier. Este plano y parte de las láminas que están acá fueron hechas por el misionero jesuita Florian Pauque. Florian Pauque estuvo 18 años acá en San Javier, bueno, hasta que los jesuitas fueron expulsados de América. Ya en el exilio, estando en el convento de Suessel, en Austria, un amigo le pide que cuente y dibuje sus vivencias en las paracuarias, en América. A América le decían las paracuarias. Entonces él se pone a relatar su viaje desde que sale de Europa, llega a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe y a San Javier. Y en todo ese relato que él hace,
muestra más que nada las costumbres, la flora y la fauna que tenían los mocovíes. Nosotros acá por cuestiones de espacio tenemos pocas láminas, en realidad son 124 láminas, pero nosotros tenemos poquitas. Y bueno, y siempre, como te comentaba, arrancamos por lo que era la reducción de San Javier. Era una reducción que estaba ubicada para el oeste. El río siempre estaba para el lado del este. Generalmente todas las reducciones tenían la misma disposición en los constructivos. ¿A qué me refiero? Siempre estaba la iglesia, al lado de la iglesia siempre estaba el cementerio, detrás la casa de los misioneros, talleres de artes y oficios, la parte donde habitaban los misioneros jesuitas siempre amuralladas por cuestiones de protección. Después había una plaza mayor, que era 4 veces más grande que la plaza actual que tenemos hoy en San Javier, y después los mocovíes vivían alrededor de ese espacio, alrededor de esa plaza. Lo que cambiaba con respecto a otras reducciones, bueno, era el tamaño y los materiales de construcción. Acá se construía con lo que había, que era madera, piedra y paja. Por ejemplo, en Misiones ya construían con piedras, hacían ladrillo cocidos. Acá no se llegó a hacer nada con ladrillo cocido. La vez que Pauque había hecho una pequeña habitación y bueno, y al tiempito los expulsaron, así que no se pudo hacer más nada. Bueno, la particularidad que tiene San Javier es que fue creciendo. La ciudad fue creciendo sobre los primeros cimientos, por eso es que hoy por ahí no hay tantos vestigios de la época jesuita. Quizás si excavamos vamos a encontrar, pero más que nada vamos a encontrar muros de tierra apisonada, es lo único. Los hombres y las mujeres tenían la particularidad de arrancarse los pelos de la mitad de la cabeza para adelante, porque ellos decían que tenían que tener una buena visión del horizonte al momento de ir a cazar o de ir a pelear. Entonces lo que hacían era, bueno, emborracharse, porque era muy doloroso. Después con una pincita que ellos hacían, que era un cuerno, lo ablandaban, le hacían un tajito y quedaba como pincita, con eso se iban arrancando los pelos. Era una actividad que tenían que estar borrachos, porque era súper doloroso. Lo mismo para tatuarse. Para tatuarse también había que emborracharse. De los tatuajes estaban encargadas las ancianas. ¿Qué hacían? Una vez que estabas borracho, agarraban una espina de pescado generalmente, le pinchaban todo el cuerpo, le hacían todo el dibujo sobre la piel. Una vez que estaba hecho todo el dibujo, se hacían unas tintas con carbón y savia vegetal o si era una tinta de color, generalmente la hacían con ceniza y una savia vegetal de color. Y luego eso se lo untaban por donde le habían pinchado. Eso penetraba bajo la piel y quedaba hecho el tatuaje. También era un proceso que llevaba mucho tiempo de curación, muchas enfermedades, muchas infecciones, muchos fallecían. Pero bueno, esas eran actividades que tenían en común. Generalmente las mujeres se tatuaban mucho más el rostro, si pueden observar. También lo que era el cuello, el pecho, los brazos. Generalmente el hombre se tatuaba más que nada el rostro y usaba muchos colgantes, hechos también de plumas de guacamayo. Si bien los mocovíes estaban evangelizados, tenían sus chamanes. Pauque les fue como, si bien les permitió tener sus chamanes, les fue como prohibiendo algunas prácticas que tenían. Pero bueno, el mocoví, por ejemplo, creía en la vida después de la muerte. Entonces, por ejemplo, cuando alguien muy joven fallecía dentro de la reducción, uno de los rituales que tenían, ellos decían que alguien les había hecho un hechizo. Entonces ahí entraba lo que era el chamán y hacía todo un ritual. ¿De qué consistía ese ritual? Por ejemplo, al muerto se le tiraba 2 flechas en la garganta y una en el corazón, se le decía palabras al oído y se le prendía un fuego alrededor del cuerpo. Todo ese ritual se hacía para que el supuesto hechizo vuelva contra el que lo hizo. Ellos decían que el espíritu, para pasar a la otra vida, tenía que tener la fuerza suficiente. Entonces, si alguna persona estaba muy enferma y estaba muy débil, bueno, había que terminar con esa vida para que el espíritu no se quede sin fuerza y pueda pasar a la otra vida. Por ejemplo, bueno, en este caso acá, el hijo mayor le pega a un adulto en la cabeza, bueno, le quita la vida para que el espíritu pueda pasar a la otra vida. A ver, esas prácticas, ya cuando estuvo Pauque no se realizaban. Bueno, vieron que yo les comenté que hacían talleres de arte y oficio. ¿Qué se hacían en esos talleres de arte y oficio? Se realizaban lo que era mucha talla, muchas imágenes sacras, instrumentos, se realizaba herrería, hilados, y todo ese tipo de cosas se comercializaban con otras reducciones. Acá desde el Museo Histórico, por ejemplo, nos han prestado estos portasiriales, que ahora en un ratito vamos a ver. Estos portasiriales se hacían por partes, tallados en madera, luego se encastraban, una vez que estaban encastrados, se le ponía como una capa de yeso. Eso se le colocaba para que no se pique la madera. Y luego se lo pintaba, se lo policromaba o se lo doraba la hoja.
Esto es un porta cirial, esto lleva un poste, un palo acá en el medio, y el cirio pascual iba arriba, estaba al costado del altar de la iglesia. Bueno, acá tenemos dos láminas que ya son más contemporáneas, que le hizo un artista de Rosario, Mario Domínguez Teixeira. Bueno, y se inspiró en los dibujos de Pauque para realizar estas dos láminas. Esto es un arte que él hace arte digital, lo hace en la computadora. El original, el primero de todos, está exhibido en Europa, en el Museo de Europa. Y bueno, hizo una réplica y la donó acá al museo. Hace 2 años estuvo exhibiendo, exponiendo acá. Así que bueno, donó estas dos obras de arte acá al museo. Bueno, una vitrina, donde también tenemos objetos que quedaron acá en la iglesia y otros que nos prestaron desde el Museo Histórico de Santa Fe. Por ejemplo, la talla de ese Cristo que está ahí es una talla mocoví. Esa quedó acá en la reducción hasta nuestros tiempos. Cuando expulsaron los jesuitas de América, sí se vaciaron la mayoría de las reducciones. Y bueno, se ve que acá muchas cosas han quedado porque las han escondido, porque si no las vaciaban. O sea que eso tiene más de 200 años. Eso tiene más de 200 años, exactamente. Después, por ejemplo, bueno, esto es una talla también hecha por los mocovíes, pero hecha para la ciudad de Santa Fe. Así que nos prestaron desde el Museo Histórico. Esto es un relicario. Atrás está tallada en madera al frente, atrás es una cajita de lata que tiene una puertita donde se guarda el copón con la hostia consagrada, se guardaba. Acá tenemos herrajes que pertenecieron a una iglesia de Santa Fe la Vieja, no pertenecieron acá a la reducción de San Javier. Después tenemos también una talla de San Francisco, una talla en madera que también quedó acá. La talla de un candelabro. Estos candelabros tienen 3 lados, únicamente se tallaba el lado que se veía, o sea, que daba al frente. Cuando la gente venía a misa, lo único que veía era el lado tallado, después el resto estaba sin tallar. Este es un Cristo también que se donó acá en la iglesia. Este es una réplica del Cristo constitucional. Cuando se escribió la Constitución en Santa Fe, se hizo una réplica del Cristo que estaba allá. Esta es una réplica de eso. Se hizo la réplica y se donó acá en San Javier, y hace ya como 70 años más o menos que se donó ese Cristo. Después acá tenemos también unas réplicas de unos laterales de altar que se hicieron también para la iglesia jesuita de Santa Fe. Pedimos prestado nosotros para que nos den los originales, pero bueno, es muy caro el seguro, necesita una protección especial y demás. Así que bueno, ¿qué hicieron? Se hicieron unas réplicas a nivel del mismo tamaño de las que están allá y bueno, se expusieron acá. El original también está tallado por los mocovíes en los talleres de arte de oficio. Fíjense lo que es la calidad de la talla, ¿no? Fíjense cómo se ve acá en las impresiones, imagínense verlo en vivo. Es increíble. Y ustedes piensen que todo eso se lo enseñó Pauque cuando llegó acá a San Javier, que estuvo 18 años nomás. Los jesuitas estuvieron 24 total, Pauque estuvo 18. Estuvo 2 años para aprender a hablar mocoví y bueno, y evangelizaba a través del trabajo. Y bueno, y eso le enseñó Pauque a los mocovíes. Pauque destacaba, bueno, justamente la facilidad que tenían los mocovíes para poder hacer este tipo de trabajos. Muchos de los hilados se mandaban a Europa directamente de la calidad que tenían. Acá arriba también tenemos una viga tallada por los mocovíes, se hicieron varias. En este caso esta viga fue hecha también para la iglesia jesuita de Santa Fe. En un momento se fueron cambiando las vigas y bueno, quedaron estas en el Museo Histórico y nos prestaron esta para poder exhibirla acá en el museo. Bueno, acá mostramos un poco lo que eran los enfrentamientos entre los mocovíes que estaban evangelizados y otros aborígenes que no estaban evangelizados, muchos avipones, muchos cuom. Los cuom son los toba, que bueno, también andaban por esta zona. Y bueno, se terminaban enfrentando por diferentes motivos. Por ahí se les robaban el ganado, entonces bueno, era inevitable que se enfrenten. Después, bueno, acá mostramos lo que es un poco el proceso de la agricultura, el arado de la tierra, cómo se araba la tierra, un arado hecho de madera tirado por bueyes. Después lo que se hacía, se sembraba maíz y trigo, eso se cortaba y se metía dentro de corrales. ¿Esto ya fue en la época de Pauque? Esto en la época de Pauque. Se metía dentro de corrales, metían caballos, los caballos pisonaban todo, una vez que estaba todo apisonado, retiraban los caballos, entraban las mujeres a separar el grano del resto de la planta y esos granos lo guardaban dentro de silos que ellos hacían con los cueros de las vacas. Se le cortaba la cabeza, el lomo, se limpiaba el animal, se estaqueaba en cada pata, se dejaba secar y una vez que estaba bien seco el cuero, se metían los granos ahí dentro
Esos eran los hilos. Esos eran los hilos que tenían en esa época. Y bueno, después lo utilizaban para volver a sembrar esos granos o para su propio alimento. Si prestan atención a la parte acá arriba, van todos los lanceros mocovíes. Eso pasaba cuando, bueno, se llamaba el ejército de San Javier para engrosar la fila del ejército español. Iban los soldados mocovíes, la noche paraban, hacían fogatas y descansaban. Al otro día seguían viaje hasta llegar a destino. Y acá abajo se muestra cuando los mocovíes iban a cazar. Siempre con sus perros. Los mocovíes amaban sus perros porque ellos les facilitaban conseguir el alimento. En vez del mocoví meterse al medio del monte a perseguir los animales, iban los perros, rodeaban los animales y ellos iban directamente sin mayor esfuerzo, iban y mataban el animal y bueno, y conseguían el alimento de una forma más rápida. Bueno, acá mostramos una festividad mocoví. Tenían varias bebidas, una de ellas era el cucurus. Ese tipo de bebida era la más fuerte. Se hacía con miel, o se hacía con maíz o con trigo turco. El trigo turco era el más fuerte de todos. Eso se mascaba, se escupía dentro de vasijas hechas de arcilla o si no en troncos de palo borracho. Lo dejaban, le ponían miel, lo dejaban fermentar. Una vez que estaba fermentado, por ejemplo el cucurus, se le ponía un hongo que era el cucumelo. El cucumelo, bueno, hacía un efecto importante sobre el comportamiento de los mocovíes. Y bueno, Pauque contaba que se terminaban desconociendo y que se terminaban matando. Entonces, bueno, le empieza a esconder las armas y bueno, se fueron moderando un poquito más a la hora de emborracharse. No se lastimaban tanto. Bueno, y después, bueno, Pauque, para erradicar un poco esta costumbre del alcohol que tenían los mocovíes, a ver, si nos ponemos a hilar finito, para los mocovíes era algo común eso. Ellos no tenían horario, comían a la hora que querían, dormían a la hora que querían, no trabajaban, vivían de la naturaleza. Y tomar sus bebidas alcohólicas era algo normal. Lo que pasa ya cuando llegan los europeos, bueno, que los quieren hacer trabajar y demás, era un inconveniente que en este caso los mocovíes tomen. Y bueno, lo que hace Pauque para inducirlos al trabajo, le empieza a dar premios. ¿Cuáles eran esos premios? Bolsones de yerba mate. Entonces, ¿qué hacía el mocoví con esa yerba mate? Hacía mate cocido. El mocoví tomaba toda la noche mate cocido, se iba a descansar, al otro día se levantaba temprano, iba a trabajar y tenía su premio, la bolsa de mate cocido. Y bueno, por ejemplo, él arranca con unos poquitos trabajando y el mocoví era muy envidioso. Siempre le decía a Florian Pauque, ¿por qué le das a él y a mí no? Porque él trabaja y vos no. ¿Vos querés? Bueno, vamos a trabajar. Y así le fue enseñando a trabajar. Bueno, acá mostramos un enfrentamiento, esto es entre españoles y otros aborígenes, no es acá en San Javier, sino que Pauque cuenta que este enfrentamiento se dio en el camino desde Pergamino hasta lo que es Santa Fe. El camino de Pergamino hasta Santa Fe dice que era muy peligroso, había muchos robos, asesinatos. Entonces lo que hace Florian Pauque es retratar una situación de ese momento, muestra un poco, dibuja un poco cómo eran los fortines, era toda una empalizada de madera con un mangrullo en el centro, donde estaba el vigía. Después estaban las casas donde descansaban los soldados. Y bueno, y eran los que custodiaban el camino todo el tiempo para que no pase ningún delito. Y acá vemos un poco lo que es la recolección de langostas. Ellos comían las langostas. Después se hacía un fuego alrededor de los pajonales. Entonces las langostas se centraban en el medio. Las chiquititas se cocinaban. Entonces después iban los mocovíes, las juntaban. Bueno, se las comían. Y después las más grandes también las recolectaban y las molían, hacían tipo un puré instantáneo y lo dejaban guardado. Después, por ejemplo, se lo ponían arriba de la carne. Cuando se lo ponían arriba de la carne, antes lo mojaban a ese polvito, la langosta machacada la mojaban, se humedecía todo ese polvito, quedaba como les decía, un puré instantáneo y se lo untaban arriba de la carne. Y ahí le daban otro sabor a la carne. Bueno, acá están haciendo el típico charque para conservar lo que es la carne. También ese fue un tema, porque el mocoví no estaba acostumbrado a conservar la carne. Ellos ¿qué hacían? Ellos tenían hambre, iban, cazaban, mataban, comían el animal, dejaban el resto del animal ahí, cuando tenían hambre iban y mataban a otro animal. Eso fue un problema que se dio cuando se instalaron los jesuitas. 500 cabezas de ganado que le habían dado habían durado 2 semanas, 3 semanas. Cuando tenían hambre iban, mataban al animal, le comían un pedacito de carne y el resto se lo daban a los perros. Y así sucesivamente, y en 2 semanas liquidaron 500 cabezas de ganado. Entonces, bueno, hubo que enseñarle también a moderarse y a saber cómo conservar la carne.
Después, bueno, acá de este lado tenemos, estos son objetos ya más contemporáneos, tenemos de la época franciscana y de mediados del siglo pasado. Estos son objetos que hemos encontrado dentro de un pozo de agua. En el 2012 empezamos a excavar lo que son las ruinas que vamos a ver ahora en un ratito, las ruinas mercedarias y franciscanas. No teníamos lugar techado, un día vino una tormenta, se llovió todo, el pozo que estábamos excavando, el pozo de agua que estábamos excavando se volvió a tapar con tierra y ahí quedó tapado. Bueno, después se hizo el techo de la excavación y en época de pandemia, junto con Georgina, que es mi compañera acá en el museo, que es antropóloga, decidimos excavar ese pozo de basura y encontramos todos estos objetos, como les decía, objetos de mediados del siglo pasado, que son frasquitos de medicina. Después, por ejemplo, acá tenemos estas botellas de Quilmes, que es del año 1880, cuando recién nace la cervecería Quilmes, ya época franciscana. Después tenemos acá una botella de Heineken, de Pineral. Encontramos una máquina de coser, encontramos restos también de ollas, mucha vajilla también rota. Pudimos excavar únicamente 3 metros, por cuestiones de seguridad. No pudimos excavar más porque teníamos miedo que el brocal del pozo se nos venga encima. Pero seguramente hay más cosas abajo. En algún momento se excavará. Pero por lo pronto, encontramos estas cosas y varias cositas más que las tenemos guardadas en lo que es el depósito del museo. ¿Quieren que pasemos acá para las ruinas? Acá tenemos 2 constructivos superpuestos. En el año 2012, cuando yo ingresé acá al museo, empezamos a excavar estos cimientos, siempre pensando que eran los cimientos de la capillita franciscana. Esa capilla franciscana se demolió en el año 1969. Vino una tormenta, se le voló el techo, el cura que estaba de turno la mandó a tumbar y se hizo un garaje acá. Los arqueólogos que estuvieron trabajando acá de la Universidad de Rosario sabían de la existencia de esa capillita y sabían que había cimientos abajo, entonces empezamos a excavar. Se encontraron los cimientos y se determinó que eran los cimientos, como les comentaba, de la capillita franciscana. En el año 2014, si no me equivoco, estuvimos excavando en la calle, donde volvieron a resurgir las tapias jesuitas. El cura que estaba de turno decide sacar la pila bautismal y llevarla al lado del altar. Entonces es que las antropólogas le piden permiso para poder excavar en lo que era el bautisterio, porque justo estaban derecho a las tapias. La cuestión es que cuando empezamos a excavar ahí, se encuentran ladrillos, se encuentran 2 muros, que eran muy similares al ancho de estos que están acá. Entonces lo que hacen ellas es tomar las medidas de aquel lado hasta acá, y resulta que coinciden con las medidas de la iglesia mercedaria. Así que dejaron de ser los cimientos de la capillita franciscana, sino que pasaron a ser los cimientos de la iglesia mercedaria. Ahí se dan cuenta los arqueólogos. Por el ancho de los muros, por el largo que tenían desde el templo hasta acá. Después, cuando perfilamos lo que es la excavación, también nos dimos cuenta de que había un muro que era distinto al resto, que es este que está acá. Si ustedes prestan atención, este muro que está acá con respecto a los otros, este es mucho más finito, el ladrillo es más chiquito. Fíjense, este muro, aquel muro, son del mismo tamaño, pero este es más chico. Y como profundizamos acá, cuando perfilamos, nos dimos cuenta que se había hecho un relleno para asentar los ladrillos. Entonces ahí nos dimos cuenta de que en realidad estaban los 2 constructivos superpuestos, el mercedario y el franciscano. Del mercedario estamos hablando de un constructivo que aparece en los registros de inventario del año 1790. Los mercedarios acá a San Javier llegan en el año 1768. Hasta el año 1808, estuvieron 40 años. Primero empiezan a utilizar la iglesia jesuita, esa iglesia jesuita se ve que se fue deteriorando, entonces ellos construyen una iglesia a la par. No se sabía dónde estaba esa iglesia hasta que, encontramos los cimientos. Y después, en la época franciscana, San Javier hay un periodo de 30 años más o menos que queda abandonado. Muchos caudillos en la zona, atacaban los diferentes poblados, atacaban San Javier, retiraron a los misioneros franciscanos. Los mocovíes se retiran a zona de islas a vivir, venían a rezar los Viernes Santos, generalmente esta iglesia mercedaria. Estanislao López se entera de esa práctica, entonces
Viene un día, les propone a los mocovíes llevarlos a Santa Rosa de Calchines, que iban a tener asistencia de misioneros franciscanos. Entonces todos los mocovíes que estaban acá se van para allá y San Javier queda abandonado cerca de 30 años. Después de ese periodo, bueno, había que seguir avanzando sobre el territorio, entonces vuelven a mandar a los mocovíes a San Javier. Cuando llegan acá, estaba todo hecho selva, todo monte de vuelta. Entonces, bueno, empiezan de vuelta a hacer las calles, a levantar las casas y construyen el oratorio franciscano en la capillita. Lo que pasa es que nosotros hasta este momento que excavamos acá no sabíamos que lo habían hecho sobre los cimientos de la iglesia mercedaria. ¿Y aquel pozo? Aquel es el pozo que yo les comentaba hoy donde sacamos los objetos que estaban en aquella vitrina. Era un pozo de agua, eso se ve, y bueno, se ve que se ha secado y empezaron a utilizarlo para tirar la basura. Entonces cuando nosotros excavamos encontramos todos esos objetos. ¿Y aquello sería como el altar? Eso que está ahí, ese piso que está ahí, no, ese piso se ve que se puso, es más contemporáneo, se ve que se puso cuando se hizo el garage. Donde está la sala pauquiana, era el garage. Entonces se ve que se armó ese piso para que los vehículos puedan transitar. Igualmente esto estaba todo tapado en pasto, todo cuando nosotros excavamos, ahí nos dimos cuenta que estaba ese piso y después encontramos lo demás abajo. Bueno, ¿quieren que pasemos para las otras salas? ¿Les parece? Bueno, ahora nos encontramos en la sala franciscana. Acá podemos tener varios objetos de lo que era la vida cotidiana de esa época, la vida social de la época, y tenemos objetos también de la liturgia de la época franciscana. Los franciscanos estuvieron 100 años acá en San Javier, cuando expulsan a los misioneros mercedarios. 4 años después de que los expulsan, vienen los franciscanos y estuvieron 100 años, desde 1802 hasta 1912, en donde después le pasa el poder de la iglesia al clero diocesano, que es el que está hoy en la actualidad. Tenemos varias vitrinas, como les comentaba, acá tenemos objetos justamente que utilizaban los sacerdotes en esa época. Tenemos, por ejemplo, los más interesantes para mi gusto son las planchas de hacer hostias. Esas planchas, si ustedes las abren, tienen como un sellito ahí adentro. Entonces cuando se ponía la masa y se cocinaba, quedaba bien marcado el sellito. Después tenemos, por ejemplo, estas que son maracas de torre. En una época dicen que el Viernes Santo, cuando Jesús fallecía, se dejaban de tocar las campanas, entonces para llamar a la gente a misa salían a tocar las matracas. Durante el viernes y el sábado. El domingo, cuando Jesús resucita, se volvía a tocar de vuelta las campanas de la iglesia. Tenemos una custodia, esa es del año 1880. Bueno, un cáliz y una patena, otro cáliz. Por ahí lo más interesante de esa vitrina es la piedra esa que está allá abajo, que es una piedra ara. Esa piedra era la que utilizaban los misioneros franciscanos para salir a evangelizar a los campos. Como no tenían iglesias, ellos lo que hacían, era una piedra portátil bendecida por el Papa, y la apoyaban sobre una mesa, esa mesa quedaba bendecida, y una vez que estaba bendecida la mesa, ahí recién podían dar la misa. Si se olvidaban esa piedra, no había misa. Después, acá tenemos un poco de vestimenta también. Esa vestimenta se utilizó antes del Concilio Vaticano II, donde la misa se daba de espaldas, se daba en latín. Las personas que venían acá a misa no sabían latín, entonces ¿qué hacían? Mientras los curas daban la misa, ellos rezaban el rosario. Y bueno, hasta el año 1962, si no me equivoco, que fue una modernización de la Iglesia con el Concilio Vaticano II, entonces ya, la misa se empieza a dar en el idioma de cada lugar, se le veía el rostro de los curas, y se dejan usar este tipo de vestimentas. Son vestimentas que están muy ornamentadas. Después, si giramos un poquito, tenemos una campana, ya se cambió hace como 6 años, si no me equivoco, 6, 7 años. Es una campana que está hecha en honor a Hermete Costanzi. Hermete Costanzi fue un misionero franciscano muy destacado acá de la localidad, fue que estuvo a cargo de la construcción del templo. Después, después de varios años, a él lo mandan a San Antonio de Obligado con un grupo de mocovíes y crea una reducción de mocovíes y avipones allá, con la mala suerte que lo cría al lado de un destacamento militar del general Obligado. Empiezan una serie de abusos, muchos raptos de nenitas más que nada, y las vendían a la parte de Corrientes como esclavas. Un día hubo un enfrentamiento porque habían raptado a una nena. Se enfrentan unos mocovíes con unos soldados del general Obligado. Los mocovíes matan a los soldados que habían raptado a la nena. Y en represalia sale el ejército, agarra un grupo de avipones, más que nada la mayoría eran avipones, hacen una fosa común y lo empiezan a fusilar.
Hoy está, si andan por esa zona alguna vez, está el lugar donde está el entierro, está señalizado. Bueno, la cuestión que realmente Costanzi, cansado de los abusos, empieza a mandar cartas al gobierno de turno y demás. Se ve que le molestaba lo que Hermete reclamaba y bueno, aparentemente lo mandaron a matar también a Hermete Costanzi. Y bueno, ahí terminaron con su vida, ya hay un santuario también en honor a Hermete Costanzi. Pero bueno, la actividad que tuvo Hermete Costanzi acá fue muy destacada. En esta sala donde estamos ahora funcionó la primera escuela primaria de San Javier, de Mocovíes. Él fue el que los instruyó. Después, cuando él se va al norte allá, también instruye los primeros 10 maestros Toba del norte de la provincia de Santa Fe. Y bueno, esta campana tiene la particularidad que ya hace un tiempo se había rajado, después se le cayó el badajo, entonces ya como estaba inutilizable, se sacó y se puso una campana nueva, y bueno, y se trajo esta campana para acá, para el museo. Esta es del año 1892, y es una campana que tiene 175 kilos. Se bajó con una grúa, imagínense cómo habrán hecho para subir semejante campana en esa época. No se sabe, pero bueno, es ingeniería pura, tal cual. Era como es, ha sido complicado. Después, bueno, ya tenemos una imagen de San Francisco Javier. Esa es una imagen ya es europea, desde la época colonial. Nosotros la teníamos como una imagen más nueva, por decirlo de alguna forma. Nosotros le pusimos el año 1885 ahí, pero bueno, resulta que vino un especialista de arte de Santa Fe y nos dijo, bueno, que ese San Francisco Javier es anterior a esa fecha que está ahí. La fecha que está ahí es una fecha que se le puso atrás del santo cuando se hizo una remodelación, se lo acomodó al santo porque estaba bastante deteriorado. Entonces, nosotros tomamos esa fecha como fecha de la imagen, pero en realidad es mucho más antigua. No sabemos de qué año es, sí sabemos que es de la época colonial por el estilo de la talla en madera. Es un arte barroco. Después, bueno, acá tenemos objetos de la vida social, también que fueron donados acá al museo. Tenemos herramientas de campo, tenemos marcas de ganado, tenemos estribos, cabezadas, espuelas. También hay instrumentos, que pertenecieron a la primera banda que hubo acá en San Javier. Ya es de la época franciscana, estamos hablando del año 1890, más o menos, que se armó esa banda, hasta el año 1925. En un principio empezaron con la mayoría de mocovíes, después se fueron mezclando con otros músicos, más que nada criollos. Y bueno, gracias a Dios quedaron estos instrumentos acá guardados en el museo por mucho tiempo, en la iglesia en realidad, no en el museo. Y bueno, cuando se inaugura el museo en el año 1981, se lo pasan a formar parte de la muestra del museo. También tenemos, moldes de vela, tenemos planchas, cámaras de fotos. Hace poquito nos donaron aquella desgranadora de maíz, también tiene más de 100 años. Tratamos también de buscar el año, pero no encontramos, le pusimos el número de serie y todo. Es John Deere, una máquina John Deere. Y no pudimos encontrar el año exacto, pero sabemos que tiene más de 100 años, pero no sabemos cuántos en realidad. Después, si quieren, vamos a pasar a aquella parte. Esto era el bautisterio, hace un tiempo atrás. Esta puerta se abrió también cuando se descubrieron los cimientos de la iglesia mercedaria. Esto tiene continuidad con lo que está del otro lado. Exactamente. Acá estaba la pila bautismal, donde está esa marca en el piso, estaba la pila bautismal. Entonces el padre lo que hace es retira la pila bautismal de acá y se la lleva al lado del altar. Lo que hacemos nosotros es pedirle permiso al cura para excavar acá, porque da justo con las tapias, derecho a las tapias. Cuando empezamos a levantar el piso y había un poquito de tierra, empezamos a meter pala y la pala no pasaba. Entonces empezamos con cucharín a trabajar y nos encontramos con estos dos muros que son parte de la iglesia mercedaria. Acá es que se toman las medidas, de acá hasta el otro lado, y coinciden con las medidas de la iglesia mercedaria. Y acá tenemos tres constructivos superpuestos. Este, que es mercedario, la iglesia, que es franciscana, que es del año 1878, y ahí tenemos un pedacito de tapia, un pedazo de tierra apisonada.
Así que tenemos constructivo de los 3 períodos misioneros, jesuita, mercedario y franciscano. También encontramos esos postes que estaban ahí, no sabemos por qué lo habrán puesto. Pero bueno, son postes de quebracho y aquel es como un poste de palmera. Y bueno, todo esto había quedado bajo tierra, cuando excavamos volvió a resurgir. También, bueno, antes se acostumbraba a enterrar más que nada a los curas o personalidades importantes en las iglesias. En este caso este es el único cura que está enterrado acá en el templo. Es un misionero franciscano, Ángel Di Giovanni. Si prestan atención acá y en este planito que está acá, este plano hay que rebatirlo, como está la maqueta jesuita. Entonces, bueno, nosotros ubicando la iglesia mercedaria, tenemos la pauta de que la iglesia jesuita está para el lado de la plaza, si ubicamos el plano como corresponde. Lo que no sabemos es qué medida había entre iglesia e iglesia. Por eso no sabemos si la iglesia está acá en la calle o está en la plaza. En la calle, bueno, acá en esta parte acá adelante se descartó por el tema de que cuando se hicieron los pozos de sondeo en el año 1977, se encontró basura en esos pozos de sondeo. Y en la iglesia no se enterraba basura. O sea que se descartó que haya sido de la iglesia eso. Pero se cree que está un poquito más adentro en la plaza. Lo que pasa es que, bueno, no se puede excavar. Los mercedarios, dejaron asentado que ellos construyeron un templo, pero no la distancia que había entre las iglesias. Así que, bueno, lamentablemente hasta ahora no encontramos la iglesia. Esperemos algún día encontrarla. Si quieren vamos a pasar a la otra sala, vamos a ver un poco lo que es a la alfarería de pueblos originarios. Bueno, esta es la sala Mocoretá. Acá tenemos alfarería de los diferentes pueblos originarios. Dice desde hace 2000 años. Bueno, esos años se lo da de acuerdo a esta pieza que está exhibida acá, que es la más antigua que tenemos en el museo. Se hizo un proceso de carbono 14 a unos restos óseos que se encontraron al lado de la pieza, y en base a la antigüedad de esos restos óseos se le otorga la antigüedad a la pieza. Esto es un vaso campano sahumador. Esto más que nada se utilizaba para rituales. Es una pieza de arcilla cocida, era una pieza cerrada que tenía un hueco arriba y un hueco abajo. Se le colocaban brasas, se le colocaban yuyos y ahí realizaban sus rituales. También perfumaban el ambiente. De acuerdo al yuyo que le ponían, bueno, los rituales eran un poco más perturbadores, porque por ahí le ponían cucumelo y demás, y es como que entraban en demasiado trance. Todas estas piezas que ven acá fueron donadas. Todas halladas acá en San Javier, todas encontradas en zona de isla, generalmente en las partes de las lomadas. Eran los asentamientos, siempre buscaban la parte más alta para asentarse. Igualmente se ha encontrado, por ejemplo, mucha más cantidad en la parte de Entre Ríos. La parte de Entre Ríos es un poco más alta. Entonces se ve que ellos, los aborígenes que habitaban toda esta zona, estaban asentados de aquel lado. Cuando bajaba el río se venían para estos lados a pescar y a cazar. Cuando empezaba a subir el río se volvían a ir para aquel lado. Así que de este tipo de alfarería se encuentra mucho más del lado de Entre Ríos. Y hay mucha alfarería que está datada en base a lo que se ha encontrado en Entre Ríos, porque acá, por ejemplo, lo han traído, supongamos, acá lo trae una familia y lo encontré en la costa esto. Entonces lo que hacemos nosotros, más que nada, bueno, los arqueólogos, Georgina en este caso, se coteja con alfarería de la parte de la zona de Entre Ríos, si hay alguna alfarería parecida, y si esa alfarería le han podido hacer el carbono 14. Si esa alfarería que está en Entre Ríos se le hizo el carbono 14 y ya tienen la antigüedad, a la pieza que tenemos acá, que es muy parecida, se le da la misma antigüedad. Porque como nosotros no encontramos las piezas en contexto, no sabemos a qué hacerle el carbono 14, sino que la gente te la trae y te dice la encontré en tal lado. Nada más. Ahora también con el trabajo que está haciendo la Draga se pueden llegar a encontrar. Sí, ya nos dijeron que están saliendo varias cositas, así que bueno, ya el martes nos ponemos en campaña para ir a hablar con el encargado, porque no sabían, nos comentaron que han encontrado unas cositas, pero que no sabían qué hacer, si llevarla a la policía o si llevarla a Santa Fe. Bueno, la idea es que la traigan acá. Acá está el museo, es patrimonio nuestro, tiene que estar acá, no tiene que estar en otro lado. Así que bueno, el lunes nos tenemos que reunir con los encargados allá de la obra, exactamente. Continuando acá, bueno, tenemos otra pieza que es un vaso campana, también la misma utilidad que tiene esto que está acá. Este es un yaguareté.
Dicen que también se utilizaba para rituales mortuorios. El jaguar era visto como un dios, como una deidad. Y bueno, decían que, por ejemplo, cuando alguien fallecía, el espíritu tenía que abandonar el cuerpo, porque si no se debilitaba dentro del cuerpo del fallecido. Entonces dicen que se le colocaba esta pieza en el pecho, entonces el espíritu salía del cuerpo del fallecido y quedaba dentro de la pieza. Y de acá sí donde se tenía que ir. Pasaba por la deidad antes de pasar a su otra vida. Bueno, esta también se ha cotejado como una pieza ya de Entre Ríos. Más o menos 800 años de antigüedad tiene esta pieza. Y acá, bueno, tenemos piezas de diferentes periodos, 400, 500. La mayoría fue cotejada. Acá se ha hecho, podía ser muy poco carbono 14. Lo que sí sabemos que son pueblos sedentarios. A diferencia de los mocovíes, que los mocovíes eran nómades. ¿Por qué sabemos que son pueblos sedentarios? Por el trabajo que tiene la alfarería. Los sedentarios estaban en un lugar fijo por un largo tiempo, entonces le dedicaban mucho tiempo a la alfarería. En cambio, el mocoví, como era nómade, que iba de un lugar a otro, la alfarería era mucho más simple, porque se iban trasladando, no le dedicaban tanto tiempo a la alfarería. En este caso, bueno, hay muchas representaciones de lo que son parte de la fauna, muchas cabezas de loro. Después, en base de estudios, se han encontrado, en realidad son guacamayos, no son loros. Después, en base de estudios, se han encontrado imágenes mitológicas o mitomórficas o anatrópicas, que eso sería la mezcla de formas. Si prestamos atención en esta pieza que está acá en el centro, vamos a ver una cabeza de guacamayo. Pero si la desarmamos, vamos a ver que hay un pez mirando para arriba, con un pico. Si le sacamos el pico, la parte del pico queda la forma de un pez mirando para arriba. Esas son imágenes mitomórficas o anatrópicas. Mezclaban la forma de los animales. Lo mismo también acá tenemos dos cabecitas. Si se prestan atención ahí, tiene pico de ave, pero la cabeza no es de ave, fíjense que tiene orejas. Entonces, bueno, ese también es otro ejemplo de la mezcla de formas. Bueno, después tenemos cabecitas de chancho, figuras humanas, caracoles. Allá tenemos una cabeza de un lobito de río, otro yaguareté. Después, bueno, en aquella otra vitrina también tenemos un poco más de cabecitas de loro, guacamayos, pero también ya tenemos la representación del cóndor, tenemos la representación de la llama, que son animales que no estaban acá en esta zona. ¿Cómo han llegado a hacerse este tipo de formas acá? No sabemos. Si es que han sido conocimientos que se han ido trasladando de lugar a lugar hasta que llegaron acá, si han ido los aborígenes que habitaban acá, han ido a algún lugar, han tomado de ese lugar estas imágenes, después las han traído y las han representado. No sabemos. Pero bueno, se han encontrado representaciones de llamas y de cóndores. Y también se han encontrado los dibujos de pórticos. No sé si han visto las pirámides mayas o incas, que son pirámides que no terminan en punta, sino que terminan como en un portal cuadradas arriba. Bueno, eso lo utilizaban los mayas y los incas para sus rituales. Decían que pasando por ese portal pasabas a la otra vida y resucitabas. Bueno, las representaciones en dibujos se han encontrado en algunas de las alfarerías. Bueno, ahí se puede ver una, que es la que está allá en la lámina. Bueno, está ahí abajo también está, la original. Y bueno, ahí está la representación de esos pórticos. Se ven unas líneas en zigzag, que eso representan las escaleras. Después en la parte de arriba se ve como una puertita y es por donde pasaba el cuerpo y el espíritu abandonaba el cuerpo que tenía para resucitar en otro. Todos estos estudios se van haciendo los antropólogos, bueno, que en este caso están trabajando acá, son como estudios que van realizando a medida que van encontrando este tipo de objetos, van comparando con otros lados y bueno, ahí realizan ellos sus metáforas, sus hipótesis, exactamente, no me salía la palabra. Bueno, ya hay varios libros que ha sacado Silvia Cornero, que fue la arqueóloga que estuvo trabajando acá, bueno, con respecto a estas representaciones en alfarería. También, bueno, otro libro donde, bueno, supuestamente hay representaciones de rostros humanos en alfarería. Pero sí, como es, bueno, eso le va dando pie a los arqueólogos para que sigan trabajando sobre la alfarería. Siempre surge algo nuevo. Siempre hay algo nuevo para hablar. Por eso por ahí venís al museo y un día escuchás una cosa, después venís al otro día y escuchás otra cosa que nada que ver, porque van cambiándolo. Bueno, y esto es la alfarería mocoví. Como yo les dije, el mocoví era nómada. Entonces, ¿qué pasa? El mocoví hacía una alfarería bien simple. La alfarería mocoví se llama globular porque es redondeada, tiene forma de globo. Toda la alfarería, los vasitos, los jarritos, los pucos,
alfarería globular. Y si prestan atención, estas son piezas finitas, pero son mucho más resistentes que las que vimos anteriormente, que son las piezas más gruesas. Porque estas, por ejemplo, se hacían con dos diferentes tipos de arcilla, se molían caracoles o cucharitas de río, se hacía como un talco, eso se lo mezclaba con la alfarería, con el barro, se armaba la pieza, tipo choricitos de arcilla iban haciendo, los iban pegando. Una vez que estaba bien armada la pieza, la dejaban secar 1, 2, 3 semanas, lo que se fuera necesario a la sombra. Y una vez que estaba seca, recién ahí la cocinaban a la pieza. Eso le daba más durabilidad. Porque usted imagínense que esto iba colgado del lomo de los bueyes o los caballos. Todo el tiempo iba en movimiento. Entonces tenía que ser bien resistente para que la pieza no se parta y bueno, no pierdan el contenido. Generalmente llevaban agua y granos. Estas también fueron encontradas y bueno, fueron donadas acá al museo. Hay muchas personas que en sus casas tienen mucha alfarería, pero bueno, todavía no quieren desprenderse de ellas. Pero estamos trabajando a ver si logramos que las suelten. Sí, como es, si hay mucha gente que tiene este tipo de vasijas que nos prometieron que nos iban a traer, bueno, vamos a esperarlo. Bueno, vamos a pasar a esta salita que está acá. ¿Sí? Tenemos también, bueno, vamos a empezar acá por esta vitrina, tenemos un poco de alfarería, Mocoví. Bueno, acá hay una pequeña lámina de Pau que explica cómo se hacían lo que es la cerámica. Fíjense, la cerámica siempre redondeada. Por ahí los únicos detalles que hacían los mocovíes eran líneas. Y en esas líneas representaban el momento que estaban viviendo. Por ejemplo, líneas en punta, como tiene aquella que está allá. Eran épocas de hambrunas, de enfermedades, de enfrentamientos con otros aborígenes. Si eran líneas rectas, todo lo contrario. Época de abundancia, de tranquilidad. Esas son las únicas representaciones que hacían los mocovíes. Siempre una alfarería bien utilitaria hacía el mocoví. Bueno, tenemos representaciones de pipas. Bueno, acá tenemos unos hilados también, que son hechos por mocovíes, pero son actuales, no son de época. También, bueno, hay unas argollas pulidas, también hechas por unos artesanos mocovíes. Bueno, allá tenemos más vasijas, tenemos unos torteritos de arcilla. Los torteritos de arcilla servían para hacer los hilados. Después, bueno, la pared que está atrás mío. Bueno, contamos un poquito de todo los mocovíes. El tema de los caciques. Allá, por ejemplo, tenemos 2 caciques que estuvieron en lo que fue la última rebelión, que fue Mariano López y Salvador López. Bueno, ahí contamos más que nada que el cacique no heredaba su cargo por ser hijo de cacique, sino que el cacique era elegido por el resto de los mocovíes, de acuerdo a las características que tenía esta persona, si era buena gente, si era buen cazador, si era buen guerrero. Todos esos atributos hacían que la gente elija seguirlos. No es que eran, exactamente, no eran cargos heredados. Después acá hablamos un poco de las mujeres cautivas. Hubo una época en donde venía el ejército y iba donde estaban los asentamientos de los mocovíes y bueno, se llevaba a las mujeres, las llevaba a Santa Fe y las vendían como tipo esclavas. Las vendían para criar a los chicos, para que sean amas de casa, para que limpien las casas. Esa era una costumbre que se llevó porque se hizo por mucho tiempo. Y bueno, había veces que se terminaban enfrentando y lamentablemente mataban a todos, ancianos, niños, mujeres, todo, porque los mocovíes ya sabían que venían a llevarse a las mujeres, los soldados. Entonces muchas veces terminaban enfrentando y bueno, terminaban con la muerte de todos. Después, bueno, acá tenemos una vitrina, acá tenemos una vitrina variada. Por ejemplo, esto es una punta de lanza española. Hoy cuando estuvimos viendo la sala jesuita, vimos que los mocovíes se vestían de soldados españoles. Bueno, esta es una punta de lanza española que se encontró en las excavaciones del año 1977, justamente acá en la calle. La punta de lanza española es redondeada, a diferencia de la punta de lanza mocoví, que es bien en punta. Claro, exactamente, parecida a esa. Esa no es mocoví, pero es parecida a esa. Después, bueno, esto se encontró en un pozo de sondeo, la punta de lanza. Esto se ve que era una navaja de afeitar. Esto es un pedazo de teja muslera, porque se hacía con el muslo, por eso se llama teja muslera. Después acá tenemos unos retobos. Los retobos son como amuletos. Estos fueron donados por unos descendientes de mocovíes acá en San Javier. En este caso, estos retobos, ahí en el centro tienen un santito que es San Antonio. Los mocovíes eran muy devotos de San Francisco Javier y de San Antonio. Decía que San Antonio los protegía de la muerte. Generalmente lo usaban colgado tipo collares o se hacían un tajito debajo de la piel y se lo colocaban en el santito. Es un santito chiquitito.
En el caso de la señora que lo donó nos contó la historia. Dice que un familiar de ella lo tenía, que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, y lo tenía debajo de la piel. Bueno, la cuestión que ella tenía como 95 años esta persona, hacía años que estaba enferma y bueno, sufría mucho. Y un día dice que se acordó de que esta persona tenía el santito debajo de la piel, así que bueno, fueron al médico, le hizo sacar el santito, y bueno, la cuestión que al otro día falleció este señor. O sea, es querer reventar, San Antonio realmente lo protegía de la muerte, ¿no? Esa es la anécdota de esa pieza. Y bueno, y acá hablamos un poco ya del trabajo de los mocovíes con la llegada de los inmigrantes. Los inmigrantes acá llegan en el año 1886, estaba Nicasio Oroño de gobernador, le da la tierra a los inmigrantes, prometiéndole a los mocovíes tierras con títulos. Nunca pasó eso, el mocoví pierde la mayoría de la poquita tierra que tenía en realidad, y bueno, tenía que subsistir. ¿Y de qué subsistía? Trabajaba en el campo. ¿Cuáles eran las labores que hacían? Toda la familia, por ejemplo, la recolección de algodón, tanto niños como adultos, mujeres, la tala de los montes, los ladrillos, techitos de paja. De esa forma subsistían los mocovíes. Bueno, acá contamos una anécdota que, estaban, por ejemplo, todo el día recolectando algodón en el campo y a la noche le daban un pedacito de pan y a la noche dormían tirados en el camino al lado del campo para el otro día levantarse temprano y volver a trabajar. Trabajaban por migajas. Eso también fue uno de los temas que terminó con lo que fue la última rebelión mocoví. Es mucho más profundo, pero bueno, eso también fue el abuso, el destrato, el abandono, fue uno de los motivos también de ese enojo del mocoví hacia el pueblo al pueblo de inmigrantes que estaba instalado en donde era su territorio. Y bueno, acá por último mostramos en esta parte la transmisión del conocimiento que se perdió. Con la última rebelión mocoví se dejó de transmitir el idioma, las costumbres, las tradiciones, pero generalmente esa actividad se realizaba de las ancianas a las niñas y ellas después eran las encargadas de transmitir a los demás. Pero las ancianas eran las encargadas de transmitir a las niñas. Después, bueno, ahí tenemos otra vitrina. Bueno, y hablamos un poco de lo que es la alimentación, la música. Hay unos instrumentos ahí. Allá arriba hay un instrumento que se llama novigüé, que es contemporáneo. Ese instrumento desapareció, según la historia que nos contó la persona que los donó, que es el Chula Lanche, Néstor Lanche. Bueno, él nos contó que un día fue a un encuentro de pueblos originarios a Resistencia. Bueno, Néstor es artesano, así que anda con todo ese tema. Y bueno, le llamó la atención un señor que estaba tocando ese instrumento, que se llama novigüé, un violincito de lata. Entonces se acercó, empezó a charlar con esta persona, y esta persona le dijo que ese instrumento en realidad lo había traído su abuelo desde San Javier. Cuando fue la última rebelión mocoví, que muchos de los mocovíes que estaban acá se dispersan, muchos se vuelven a la parte de Resistencia, donde eran originarios. Ese instrumento se lo había llevado el señor. Y de acá de San Javier desapareció, así que Néstor lo volvió a repatriar, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, hizo varias réplicas. Y bueno, es un simple violincito que está hecho con una lata, en este caso de aceite. Tiene un mango de madera, tiene una sola cuerda que está hecha con las cerdas de la cola del caballo. Y el arco con el que toca el violín también tiene una cuerda hecha con las cerdas de la cola del caballo. Así ese se llama novigüé. Después están las chauchas que utilizaban también para hacer música. Allá tenemos unas pezuñas de chivo, de cordero. Esa es del norte, ese instrumento, en realidad es del norte del país. Acá se hacía el mismo instrumento, pero bueno, como no teníamos ninguno de acá de San Javier, pusimos uno que era muy similar, que es del norte del país. Después, hay un pedazo de raíz que servía como arma para cazar. Eso se llama nepom. Está hecho con la raíz de un árbol. Y generalmente se utilizaba para cazar animales chicos, se le pegaba un golpe en la cabeza y se los mataba. Tenemos, hay una cabeza de yacaré, allá tenemos unas piedras, esas piedras se utilizaban para hacer las boleadoras. Ese tipo de piedras se utilizaban para la cacería de animales de mayor porte. Se hacían las boleadoras para animales de mayor porte. Y las que están al lado, que están forradas en cuero, son de arcilla, forradas en cuero. Esas son livianitas, esas más que nada son para las aves.
Es una boleadora bien livianita que se utilizaba para animales más pequeños. Después tenemos una punta de fija también de yacaré y de carpincho, que se utilizaba para cazar esos animales. Y bueno, allá abajo tenemos otros animalitos con los cuales se alimentaban los mocovíes, de los cuales se alimentaban, que es el tatú, el yacaré, huevos de ñandú. Se servían de todo lo que había acá en la naturaleza. Por supuesto, sin depredar. Ellos sabían, como ellos eran nómades, sabían hasta dónde, qué momento cazar y después se iban trasladando. Hasta que llegamos. Bueno, hasta acá llegamos. muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la nota y bueno, vamos a seguir haciendo una recorrida por el museo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Exactamente. Gracias. Buenas noches. Bueno, Mario, hoy también sumándote a lo que es esta noche de museo aquí en San Javier con una exposición de vestidos, de trajes. Sí, buenas noches. Sí, fui invitada por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Javier y este es un pasatiempo mío personal donde yo recopilo vestidos de novia con historias originales y de ese sí que da siempre la mujer, da un sí y deja trascender cosas en San Javier. Y de esas mujeres a veces me valgo y voy tomando como ejemplo. En estos momentos y para esta ocasión lo inicié con el trajecito de novia de Maribel González, que es la intendente de San Javier y tiene un duro mandato de regir el destino de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y continúo con un trajecito que es de Sara Beatriz Torres. Ella se casa le bendice su boda el padre Domingo en Santa Fe. Ella es Sarita Benavide para San Javier. Después está este vestidito que es de Hilda Wingeyer. Ella se casa en Román. El sacerdote es Jacuzzi de apellido. Este trajecito que está acá es de Analia Ruth Lockett, a ella la casa el padre Diego Gatti, y él es el traje de Mariel Escandroglio, la casa del padre Luis María Tomati. ¿Qué tienen de común en estas cuatro señoras, junto con otras acá? Es que son pauquianas. ¿Qué es ser pauquiana? Es seguir esa obra, ella siente que siguen el legado de Florian Pauque y lo manifiestan en la sociedad, llevando charlas a las escuelas con láminas. Tienen aproximadamente 30 láminas didácticas que ella prestan. Aparte tienen, de dar esas charlas, han participado en centros culturales como en Reconquista, en Esperanza. También tienen en estos momentos una lucha por no perder la escuela de la flauta de Paiquí, porque tienen los violines, tienen las flautas, pero por allí no le están teniendo el profesor que sea exclusivamente vaya a esas 4 escuelitas de campo más la vecinal del barrio San Francisco, pero los elementos lo tienen de Florian Pau, que dejó en todos los estamentos de la sociedad cosas para continuar. Allí por ahí creemos que se nos ha fragmentado eso. Lo último, ellas hicieron muy bueno los módulos por la poeta Julio Miño, en la cual cada presentación de cada módulo hacían una actuación cultural. Luego hicieron una historia con un hilo conductor, invitando a las escuelas y al público en general para que todos conozcan y sepan defender esos cuadros que están allí de Pauque a través de una actuación escénica que fueron relatándolo. Todo lo hacen ellas, y sobre todo lo que yo destaco en ella cuando me cuentan la vida, aparte de contarme otras cositas, por supuesto, que tienen a la historia, el amor que ellas tienen y sienten por Pauque. A ellas dice que son unas como iluminadas de ascender en la historia, y han hecho otra cosita más ahora, que es en el 2023 y en el 2024, la Kermés Ecológica, que es seguir fomentando esos espacios, llenando, poblando, forestando para el cuidado del clima. A ellas traje también como la frutillita de la torta en estos vestidos de novia, que es de doña Nélida Truco. Es una mujer que cuenta, ella se casa en el año 1941 y es una mujer que
siempre fue servicial, con una memoria muy prodigiosa, que ella dejaba lo que estaba haciendo para contar lo que se le preguntaba sobre San Javier. Aparte de haber recibido ella el premio Florian Pauque, porque ella fue la que participó del primer congreso histórico de los pueblos, con la educación de San Javier, con la educación en San Javier. Nélida también tiene algo muy lindo en la historia de ella, que a ella hizo la bendición de su boda, se la hace el padre Orús, Mariano Orús Villacampa, que relata en su ensayo histórico, relata muy bien la vida de los primeros habitantes y la inserción de los franciscanos, mercenarios y jesuitas. Muy linda es la historia que tiene, y en esa fragmentación ahí cuenta muy bien cuando echan a los jesuitas de acá, que es como que se quedó, sí, se quebró la historia, pero por eso la siguen las pauqueanas. Así que me encantó y me encantó hacer este aporte. Muchísimas gracias. Así llegamos al final de este tercer programa de El Espejo TV a través de GIACOM San Javier SRL, donde compartimos con ustedes lo mejor de la Noche de los Museos que se realizó aquí en nuestra ciudad, una iniciativa que sigue creciendo y consolidándose como una verdadera fiesta de la cultura y el turismo local. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este recorrido y a quienes hicieron posible este evento. Nos vemos la próxima edición con más historia, más actualidad, más reflejo de nuestra comunidad. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Yeah.